Ustedes estuvieron en Explora. No, estuvimos en Ruta N. En Ruta N. Bueno, es que el Parque Explora, es que el doctor Fajardo, el gobernador, la promovió mucho. Vino una representante, quiero que nos acompañe. Doctor Cuero, yo tengo preparada una mesa. Bien. ¿Le parece bien? No, listo, perfecto. Pero entonces comencemos allá. Dispongo de 2 micrófonos, sentémonos al principio y ya lo dejo que usted decida cómo manejar la situación. ¿Okay? ¿Hay un agua de panela? Sí. El doctor Sánchez me dijo que el aguapanela era indispensable. Sí. Entonces por ahí se la tienen. Y el pan de yuca. Y el pan de queso. Claro que sí, doctor Cuero. Miren, una aguapanela y un pan de queso. Es todo lo que necesita el doctor Cuero. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro Colegio Colombo Británico. El día de hoy tenemos el orgullo de contar con la presencia de una eminencia, el doctor Raúl Cuero. Él, a través de su trabajo arduo y de su esfuerzo, ha logrado la superación personal y representar a Colombia frente a todo el mundo, demostrando que los colombianos podemos llegar muy alto si desarrollamos nuestra creatividad. Esperamos que todos disfruten de esta charla y logremos aprender mucho de su experiencia de vida. Buenas tardes. Es un orgullo y es muy noble estar con ustedes. Usualmente, después de las jornadas largas de conferencias como la tuve hoy, no hago intervenciones. Tenía como 5 entrevistas y las cancelé para darle preferencia a ustedes. ¿Verdad? Ese sentimiento emanó de la correspondencia que recibí de una de sus compañeras, quien insistentemente me escribió varios emails, pero a través del email pude percibir la calidad humana, la calidad académica e intelectual de ustedes. Yo quiero felicitar a los padres, a los profesores de este colegio por producir el tipo de individuos como ustedes. Me emocioné mucho, me persuadió ella tremendamente con esa gran articulación gramatical, con esa gran inteligencia de presentar sus pensamientos y sobre todo justificar mi presencia con ustedes. Eso me trajo aquí. Y obviamente que yo, después de vivir tantos años por fuera del país, siempre quise corresponderle al país, pero para hacer eso tuve que identificar las cualidades de Colombia desde un punto de vista objetivo y muy neutral. Y les digo con sinceridad que yo me dedico a la juventud colombiana porque es la mejor que yo he conocido en el mundo. No se lo digo con patriotismo, sino en una forma muy objetiva. Ustedes tienen el apetito por el conocimiento en una forma tan exuberante como fue el apetito por el conocimiento que tuvieron los griegos en sus épocas, el apetito por el conocimiento que presentaron los ingleses durante su desarrollo industrial. Ustedes tienen el apetito intenso que presentaron los americanos en sus desarrollos intelectuales como tecnológicos. Entonces, yo que reconozco esto y entiendo la importancia de ese apetito, vengo a reforzarles y a que continúen con ese apetito. Hay muchas cosas que les puedo decir y que quizás ustedes pueden leer algunas de ellas en mis libros, de Buenaventura a la NASA, Entre el triunfo y la supervivencia, y ahora en el libro La mente de la mente. Son libros que he escrito para dejar un legaje y una referencia a ustedes, los jóvenes. La época de ustedes
es de las épocas más interesantes de la humanidad. Y tengo la fortuna de vivir un pedacito de ella. Pero los envidio a ustedes, de que están pasando por uno de los procesos de transición de la humanidad. Cuando uno vive esos procesos de transición, esos estadios de transición, es como si ver un cometa que aparece cada 100 años. Y quiero reforzarles a ustedes, jóvenes. No tienen que ir a la NASA para ser los grandes pensadores y contribuyentes al mundo. Yo no planeé ni soñé ir a la NASA. A mí me llevaron. Yo nunca soñé ni planeé ir a Estados Unidos. A mí me llevaron. En mi época de niño jugué con mis cucarachas, con mis lagartijas, y esas me trajeron a quien soy hoy en día. Nunca me adelantaba con los sueños, sino que creaba cosas y cuando las creaba soñaba después del hecho. Caminaba con mi abuelita las calles de mi pueblo Buenaventura, recogiendo matas para remedios. Mi abuela murió de 109 años, la acompañé cuando yo estaba muy niño, hasta que ella tenía 90 y pico de años. A esa edad ya no ella percibía los sabores y salíamos a recogerlas y me decía, esta mata me la va a probar, le decía, abuelita, esto es dulce, y ella me decía, eso es bueno para el corazón. Por supuesto que todo lo dulce es bueno para el corazón. Después le decía, abuelita, esta mata es amarga, y me decía, eso es bueno para el hígado. Y seguí en ese proceso recogiendo matas con ella todos los días porque la acompañaba desde temprana edad a caminar las calles a las 5 de la tarde, cuando salía yo de la escuela, todos los días. Y me acuerdo muy bien esos procesos. Pero en la casita de ella, que era muy viejita, de choza, una chocita de paredes de bareques y de techos de zinc viejo, abundaban las cucarachas. Y dormíamos en el piso estilo africano, porque ella era la tercera generación de ascendencia africana. Y por pobreza, por supuesto. Dormíamos en algo que le decíamos petate, ustedes le llaman a esto esteras. Y me levantaba a las 6 de la mañana a orar y me acostaba otra vez a las 8 de la mañana. Una rutina de niño como muy aburridora, ¿no? Y en la casa vieja era ver las cucarachas y yo observaba que andaban en pares a la edad de los 4 o 5 años. Me di cuenta que caminaban en pares estos bichecitos. Entonces me preguntaba el por qué ellas caminan en pares y por qué desaparecen entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Me hice esa pregunta a los 4 años. La conservé esa pregunta y seguía observándola. Eso me hizo sinapsis inicial hasta cuando llegué al colegio. Entrando al colegio en primer año, ya yo llevaba una pregunta natural de creatividad. Ya había hecho un hecho. Y lo primero que hice fue preguntarle a los profesores. No teníamos biblioteca en Buenaventura, entre otras cosas. Los profesores tampoco sabían de esto. Pero yo sí empecé a hacer averiguaciones y aprendí el inglés para encontrar esa respuesta. Aprendí inglés. Solo para encontrar esa respuesta, no para hablar inglés. Entonces me di cuenta que ellas producían unas hormonas que se llaman feromonas y que ellas, feromonas, eran las que las comunicaba y las mantenía unidas porque se dispersaban formando una antena química. Entonces, ¿por qué a las 11 de la mañana desaparecen y a las 3 de la tarde, a las 4 aparecen? Obviamente, lo que pasaba era que el calor era intenso entre las 11 y las 3 de la tarde. Y ese producto químico que creaba la antena química se diluía y les hacía perder a ella la conexión. Muy interesante, las feromonas. Eso fue mi primera sinapsis de creatividad científica. Luego en mi casa, que era un poco mejor, la casa de mis padres, mitad de ladrillo, mitad de madera. En ella encuentro
que había muchas lagartijas por el trópico y por las plantas. Y estas lagartijas era el mismo fenómeno de las cucarachas. Se deslizaban constantemente entre el ladrillo y la madera, pero tan solo encontrábamos, o yo veía, yo observaba, de que entre las 11 y las 3 de la tarde las lagartijas se deslizaban tan solo en el ladrillo y no en la madera. Jóvenes, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen esto que sucede? Yo ya sabía esto a los 6 años. ¿Alguno de ustedes tiene 6 años? Eso es creatividad, que es la que le da a uno la capacidad de supervivencia. Eso es lo que le da a uno la capacidad del desarrollo íntegro. ¿Por qué creen que esas lagartijitas tenían ese comportamiento? Muy sencillo. ¿Quieren que les conteste? Porque ya no tienen un sistema termorregulador. Entonces, como era tanto calor, tenían que ir al ladrillo, que es menos calientes, más frío, y en la madera, cuando estaba un poco más frío. Todo eso se quedó en mi mente y siempre lo quise estudiar. O sea que para uno tomar decisiones, qué es lo que quiere estudiar, qué es lo que le gusta, hay que entrar al proceso de observación constante natural, no al cuarto de computadores. Que les quede claro esto. Otras experiencias, jugaba con las iguanas, jugaba con los huevos de las iguanas, que son grandes y gruesos, jugaba con las culebras que aparecían, jugaba con los sapos. Todo esto me llevó, pero yo nunca pensaba en hacer estudio de biogénesis, nunca pensaba en hacer estudio de genomas, pero sí tenía también otra condición, que era muy adepto al pensamiento cristiano. Y siempre me preguntaba sobre la existencia divina. Y siempre me suspendían por jugar con esos conceptos. Pensaba, ¿por qué el concepto de la divina Trinidad? Y yo nunca podía aceptar la forma como me lo explicaban, que me decían que habían 3 individuos en una sola persona. Entonces yo hacía estudios de geometría para demostrar si alguna tangente cruzaba 2 puntos o 3 puntos. Y yo lo demostraba en las clases, la existencia divina y la Trinidad, matemáticamente. Y obviamente me expulsaban de las clases porque decían que eso era una herejía mía. Pero yo me mantenía con mi concepto interno. Igualmente, cuando le cortaba las colitas a las cucarachas, a las lagartijas, ellas seguían moviéndose independientemente, como ustedes seguramente lo han notado, ¿verdad? Esto es en Buenaventura, en una época que no había ni una cuchilla para cortarlas. Yo las cortaba de vidrio, porque no había ni siquiera cuchillo, y las cortaba con un pedazo de vidrio. Y se las llevaba al profesor, quien era un cura, y le decía: profesor, esa cucarachita, esa colita, esta lagartija se sigue moviendo independiente del cuerpo. Y lo que indica que Dios está en esa colita. Y me expulsaban porque eso es panteísmo. Pero cuando me expulsaban me encantaba, porque durante esos momentos jugaba mi basquetbol y me ponía a observar la colita, las fibras, los músculos, los tejidos, con los pedacitos de vidrio. Y me encantaba. Inmediatamente hacía averiguaciones, Carlos. Tenía que hacer averiguaciones de por qué tipo de fibras. Ya entendía lo que eran lípidos, lo que eran músculos, lo que eran proteínas. Estamos hablando de edades de 10 años, 7, 8 años. Muy importante esta parte. Entonces, una integración entre el pensamiento teológico, el pensamiento natural, para yo ser el inventor de hoy en día.
Uno no se acuesta soñando de que va a ser inventor. Uno tiene que entrar al proceso. Y la edad de ustedes adolescentes es la edad privilegiada. Inviertan en esta edad. 2 razones. No hay ningún niño creativo. Los niños son observadores y curiosos. Pero para uno ser inventor, ser creativo, tiene que ser sistemático, estructurado. Y tan solo esa edad de ustedes de adolescentes es cuando uno se hace tal cosa. ¿Por qué? Porque tiene un sistema hormonal bastante en desarrollo al máximo. Y las hormonas son neurotransmisores. Y hay una conexión entre las hormonas y el sistema neuronal, que lo hace activo a uno. Pero por eso ustedes brincan, practican deporte, etcétera, como yo también lo hacía. Pero hay que aprovechar esa energía en algo que le pueda compensar. A estas edades uno es o el mejor creativo o el peor criminal. Ustedes no quieren eso. Y pueden ser depresivos. Pero lo único que lo mantiene en balance a uno es la creatividad a estas edades. Entonces inviertan que todo lo que ustedes quieran ser en un futuro es resultado de lo que ustedes hagan con las manos en este estadio. Ya les comentaba en forma breve mi proceso. Yo no pensaba ir a NASA, yo ni siquiera pensaba graduarme del colegio, porque no tenía oportunidades. Mis padres no sabían leer ni escribir, eran cargadores de bultos en el muelle. Mi padre, yo fui la primera persona quien alguna vez haya aprendido a leer en todas mis familias. Pero me decían, Raúl, Baúl me decían, porque mi abuela, ella era muy africana y todavía no hablaba el español bien, y no podía pronunciar la R. Entonces me decía, Baúl. Decía, Baúl, trata de aprender a leer para que no cargues bultos, porque cansa el cargar bultos. Eso es lo que decían ellos, cansa el cargar bultos. Eso es muy fácil, aprender a leer, a escribir. Ustedes no me estaban pidiendo mucho. Pero cuando aprendí a leer, me abrió la mente y quise tener más cosas. Y continué ávidamente y me convertí en un gran estudiante. Pero yo no pensaba ir a la universidad. Pero hacía las cosas tan bien en el colegio que me creó el peldaño para entrar a la universidad. En la universidad estudié tanto, tan intensamente, concretado a ella, que me creó el peldaño para que me llevaran a Estados Unidos con beca. Yo no pedí beca, a mí me obligaron. La primera vez que me puse un par de zapatos fue en el avión que me mandaron a Estados Unidos. Inclusive cuando hice el descubrimiento de una planta, hacerla crecer sin clorofila, este profesor americano me decía que yo tenía que estar en Estados Unidos. Y yo le preguntaba a él, ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué tengo que ir a Estados Unidos? A ustedes les preguntan, ya están en Estados Unidos. Yo me preguntaba eso, ¿por qué tengo que ir a Estados Unidos? Yo no entendía por qué. Entonces me decía que podía practicar, ejercer mejor mi ciencia, pero yo estaba muy contento, viviendo descalzo. Tenía un solo pantaloncito, cortico, con el cual jugaba fútbol. Lo lavaba cuando terminaba el fútbol en la playa, me lo volteaba y me iba a la escuela con ese pantalón. Siempre. Y luego a las canchas de básquetbol. Entonces, es un proceso en la vida. La vida es un proceso. La vida no es lo que uno establece como expectativa. Y uno tiene que desarrollar al máximo o utilizar cada proceso al máximo de su potencial o de su capacidad que tenga en el momento. Eso es lo que quiero compartirles con ustedes aparte. Yo nunca pensé ser el mejor basquetbolista de Colombia, que yo lo fui. Y todas esas cosas, mucha gente me reconoce por eso. Y les queda difícil aceptar que fui el mejor basquetbolista del país y
y hoy en día soy un inventor de 25 invenciones en ciencia. A veces me dicen, ¿usted no tuvo un hermano que se llamaba Raúl Cuero? No, este es el mismo. Lo que pasa es que resucitó. Bueno,